Todo el mundo cree que cuando un hombre le es infiel a una mujer del campo, el final de la historia siempre es el mismo. O la mujer se aguanta las lágrimas en silencio, o junta sus cosas y se va, o sale corriendo donde un curandero para que le haga un amarre al marido. Pero cuando la esposa es la hermana de la bruja más pesada del pueblo, la gente asume que el mal va a caer directo sobre la amante. Eso era lo que todos en el pueblo pensaban de mi familia. Nadie se imaginaba que en los trabajos oscuros las intenciones no siempre son las que parecen, y que a veces el regalo más grande que te puede dar una curandera es exactamente lo que te va a meter al hueco. Mi hermana mayor, Rosaura, y yo nos criamos solas en un rancho grande de madera cerca del río, allá por los años 70. Rosaura heredó el don de mi abuela desde que era una muchacha. Sabía leer las cartas, conocía el secreto de las hierbas que curan y de las que matan, y sobre todo, sabía trabajar la cera negra y el agua de fosa para los encargos pesados. Yo no tenía ese don. A mí me daba miedo todo lo que tenía que ver con el cuarto del fondo. Yo me encargaba de los mandados normales, de la cocina y de tener la casa limpia. Cuando Rosaura cumplió los 25 años, se casó con Ramiro, que era un tipo alto, guapo y de buena palabra. De esos hombres de campo que enamoran a cualquiera con solo sonreír. Para todos en el pueblo, Ramiro se había sacado la lotería casándose con mi hermana, porque Rosaura lo adoraba. Le tenía la ropa impecable, le cocinaba como a un rey y lo miraba con sus ojos llenos de devoción. Durante 5 años parecieron la pareja perfecta, pero el agua mansa es la que más rápido se pica. La desgracia empezó en el pueblo cuando llegó a vivir al caserío una muchacha llamada Valeria. Era joven, coqueta, de esas mujeres que les gusta andar provocando a los hombres casados solo por el gusto de medir su fuerza. En cuestión de meses, los rumores empezaron a correr como pólvora por los trillos de los cafetales. Un vecino los vio juntos detrás del beneficio de café a las 6 de la tarde. Otro los vio cruzando la quebrada a caballo en mitad de la noche. Y para rematar, la misma Valeria andaba ventilando en la pulpería que Ramiro estaba loco por ella y que muy pronto iba a dejar tirada a la bruja de su mujer para irse con ella a la ciudad. A mí la rabia me comía por dentro. Cada vez que oía a la gente murmurar en el pueblo me daba una impotencia terrible. Le dije varias veces a mi hermana: Rosaura, todo el mundo sabe lo que Ramiro anda haciendo con esa descarada de Valeria. ¿Por qué te quedas callada? Vos tenés el poder para deshacer a esa mujer, para secarle la boca o ponerle un mal negro que la haga salir corriendo del pueblo. ¿Por qué no haces nada? Rosaura nada más me miraba con una calma que a mí me daba escalofríos. Se me quedaba viendo con sus ojos claros, servía un poco de café y me decía con voz suave: no comas ansias, hermanita. El que actúa con rabia siempre comete errores. Todo a su tiempo. El fuego se apaga con agua, no con más fuego. Un par de semanas después, la cosa explotó en la casa. Ramiro llegó un viernes a la medianoche, pasado de tragos, oliendo a perfume barato y con la camisa desabotonada. Venía buscando pleito, como para provocar a Rosaura y tener un pretexto para empacar sus cosas e irse. Rosaura no le gritó, ni siquiera levantó la voz. Se sentó frente a él en la mesa de la cocina, iluminada únicamente por la luz roja de la estufa de barro, donde hervía una olla de agua. Le sirvió una taza de té de zacate de limón y se lo puso enfrente. «Celo de Valeria, Ramiro», le dijo mi hermana con una voz tan tranquila que hasta a mí, que estaba escuchando desde el cuarto de a la par, me dio un vuelco al corazón. «Sé que me has estado engañando,
pero yo te amo demasiado para pelear con vos o para hacerte un mal. Si te querés ir con ella, andate. Pero si te quedás, te perdono todo hoy mismo y no volvemos a hablar de esto nunca más. Ramiro se le quedó viendo sorprendido de ver a la bruja del pueblo tan doblegada y tan humilde. El hombre se confió. Creyó que Rosaura le tenía miedo a quedarse sola. Se tomó el té de un solo trago, se limpió la boca con la manga y le dijo: «Me quedo con vos, Rosaura. No vale la pena irme por una aventura de paso». A partir de esa noche, para mi absoluta indignación, Rosaura cambió por completo con él. Se volvió aún más cariñosa. Todos los días le preparaba un tónico especial en un frasco de vidrio oscuro que guardaba con llave en el cajón de la cocina. Decía que era para curarle la debilidad en los pulmones y para que no le diera la tos de la madrugada. Y por si fuera poco, 2 días después, Rosaura mandó a llamar a Valeria a la casa. Sí, como lo oyen, mandó a llamar a la misma amante de su marido. Yo no podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Valeria llegó caminando con ínfulas de grandeza, creyéndose la reina del caserío. Rosaura la hizo pasar al corredor. Le regaló un frasco de miel de abejas virgen curada por ella misma y le dijo delante de mí: «Valeria, no te guardo rencor. Sé que el hombre es el que tienta. Llévate este frasco de miel para tu mamá, que sé que anda enferma de la garganta. Que Dios te bendiga». Valeria agarró el frasco burlándose con la mirada, dio las gracias a regañadientes y se fue. Yo estaba hirviendo por dentro, sentía rabia, vergüenza ajena. Pensaba que mi hermana era una cobarde, que el amor por un infiel la había vuelto tonta y le había quitado todo el coraje de bruja que le heredó nuestra abuela. Pasaron 3 meses. A los 3 meses, las cosas en el pueblo dieron un giro rarísimo. Valeria, la amante, empezó a prosperar como nunca. Su mamá se curó de la garganta milagrosamente. A los pocos días a Valeria le salió un trabajo excelente en la capital como encargada de una tienda grande. Se compró ropa fina, se puso más bonita y radiante que nunca y se fue del pueblo sonriendo, llena de vida, dejando a todos los muchachos suspirando por ella. La miel que Rosaura le regaló parecía haberle traído una suerte infinita. Mientras tanto, en mi casa, la situación con Ramiro era una maravilla, al menos por fuera. Ramiro ya no salía de noche, no volvió a tomar ni una gota de licor. Pasaba metido en la casa, pegado a las faldas de Rosaura como si fuera un niño chiquito. Si mi hermana salía al corredor, él salía detrás de ella. Si ella se sentaba a coser, él se sentaba a los pies de la silla a mirarla en silencio. Pero había algo terrible en la mirada de Ramiro. Sus ojos ya no tenían brillo, estaban opacos, grises, como los ojos de los peces muertos en la orilla del río. Ya no sonreía, ya no hablaba con nadie del pueblo, no trabajaba en la finca tampoco. Lo único que hacía durante el día era tomarse puntualmente el tónico oscuro que Rosaura le servía. Le daba una copita de vidrio a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Una noche de tormenta, cuando ya era de madrugada, escuché un ruido extraño en la cocina, un sonido constante de frascos de vidrio que chocaban entre sí dentro del cajón trancado de la mesa. Me levanté despacio en la penumbra. Encontré a Ramiro de pie en mitad de la cocina, a oscuras. Estaba parado completamente tieso, viendo hacia la pared con las manos cayéndole a los lados como 2 trapos viejos. Me le acerqué despacio, asustada. «Ramiro, ¿qué tiene? ¿Se siente mal?», le pregunté en voz baja. Ramiro lentamente me volvió a ver. Su cuello hizo un crujido feísimo. Cuando la luz de un relámpago iluminó la cocina a través de la ventana, vi que por sus comisuras
Le salía un hilo de baba espesa y negra. «No siento nada, cuñada», me dijo con una voz plana y helada, sin ninguna emoción, como si un muñeco de madera estuviera hablando. «No siento alegría, no siento dolor, tampoco siento hambre. Lo único que puedo hacer es estar a la par de ella. Si me alejo 10 metros de Rosaura, siento que la cabeza se me revienta en 1000 pedazos». En ese momento salió del trance y se fue arrastrando los pies de regreso al cuarto. Al día siguiente, cuando Ramiro salió a buscar leña al patio como un autómata, encaré a Rosaura en el cuarto del fondo. La agarré del brazo con desesperación. «Decime la verdad, Rosaura», le grité, temblando de pies a cabeza. «¿Qué le hiciste a este hombre? Le diste la miel curada a Valeria para que le fuera bien, y a tu propio marido lo tenés como un cadáver ambulante. ¿Qué clase de brujería hiciste?» Rosaura me miró sin alterarse. Se acercó a la mesa de trabajo, sacó una llavecita dorada de su pecho y abrió el cajón secreto donde guardaba las cosas que nadie podía tocar. Sacó un frasco pequeño de vidrio transparente. Adentro del frasco no había fotos, ni agujas, ni tierra de cementerio. Había un líquido espeso y translúcido como el agua, pero denso como la miel. «Vos no entendés nada, hermanita», me dijo Rosaura con una sonrisa fría que en serio me asustó. «Todo el mundo cree que la venganza de una mujer traicionada es destruir a la amante, pero Valeria no tenía la culpa. La amante solo agarra lo que el hombre le ofrece. Valeria era una muchacha joven que no me debía nada a mí. Por eso le regalé la miel con el tónico de la suerte, para que le fuera bien, se consiguiera un buen futuro lejos de aquí y no volviera a cruzar la mirada con esta casa». Rosaura levantó el frasquito transparente hacia la luz de la ventana. «¿Y a Ramiro?», le pregunté con la voz temblando, sintiendo que un abismo se me abría en el estómago. «¿Qué fue lo que le diste a Ramiro?». Rosaura soltó una risita maliciosa. «Ramiro quería mi perdón, ¿no? Quería quedarse en la casa comiendo de mi comida después de haber pisoteado mi orgullo. No le eché ninguna maldición de odio, hermanita. Le di exactamente lo que me pidió: el tónico del olvido y la atadura de la presencia». Se me acercó al oído y me susurró: «A Ramiro le saqué la voluntad. Le borré todos los recuerdos de cualquier otra mujer. Le borré las ganas de vivir, la capacidad de sentir amor, placer o paz. Él no se puede ir de mi lado porque el dolor lo mata, pero tampoco puede disfrutar un solo segundo de su vida. Va a vivir 80 años pegado a mis faldas, mirándome todos los días, sirviéndome como un esclavo sin alma, sabiendo en el fondo de su cerebro podrido que está atrapado en su propio infierno. Y todo porque creyó que la bruja de su mujer lo había perdonado de gratis». Me quedé helada en mitad del cuarto, viendo a mi hermana cerrar el cajón con llave. Afuera en el patio, bajo la lluvia, vi a Ramiro cortando madera con el hacha, con la mirada perdida en la nada, moviéndose como un títere al que le cortaron las cuerdas del alma. Y ahí entendí la lección más terrible de la vida. La peor venganza de una bruja no es matarte, ni enviarte un espíritu para que te asustes en las noches. La peor venganza es darte el perdón que le pediste y convertir tu propia casa en la jaula donde vas a pagar la traición por el resto de tus días. El que traiciona por ganas o por calentura cree que la cuenta se paga solo con una bronca en la casa o un divorcio. Pero en el campo, cuando te metes a jugar con los sentimientos de una mujer que sabe de artes oscuras, el precio no se paga con plata ni con explicaciones. Hay amarres
que no son para que te quedes, son para pudrirte por dentro mientras seguís respirando. Y si empezás a sentir un sabor a tierra en la boca cada vez que tomas agua, ya es muy tarde para pedir perdón. Esto me sucedió hace como 6 años. En ese tiempo yo estaba casado con Marta, una mujer buena, trabajadora, que se desvivía por tenerme la comida lista y la ropa limpia. Pero yo era un estúpido, un engreído que se creía muy listo por tener un buen trabajo en la finca de café y un par de billetes en la bolsa. En el pueblo vecino vivía una muchacha llamada Laura. Ella era guapa, pero tenía algo en la mirada que a cualquiera lo ponía nervioso. Unos ojos negros y profundos, con una sonrisa que parecía que siempre se estaba burlando de uno. La gente decía que la mamá de Laura era curandera de las viejas, de las que trabajan con entierros al pie de los árboles, pero a mí eso no me importaba un carajo. Empecé a verme con Laura a escondidas. Nos veíamos en un rancho viejo que quedaba al final de un trillo de servidumbre y que estaba tapado por los matorrales. Yo le mentía a Marta, mi esposa, diciéndole que me quedaba haciendo horas extra en el beneficio. La cosa se puso fea cuando me cansé del juego. Marta empezó a sospechar porque me veía distante, y a mí la culpa o el miedo a que se armara un escándalo en el pueblo me empezó a comer por dentro. Así que decidí cortar con Laura de golpe. Una noche de viernes bajé al rancho a buscarla para decirle que todo se terminaba. Estaba lloviendo fuerte y la neblina tapaba las luces del pueblo. Cuando entré al rancho, Laura estaba sentada en un cajón de madera, fumando en la oscuridad. La única luz que había era la de la brasa roja que subía y bajaba en cada golpe que le daba. «Laura, esto no puede seguir», le dije de una sin rodeos, alumbrándola con la linterna de mi faja. «Marta ya sospecha. Voy a arreglar las cosas en mi casa y no quiero que me volvás a buscar». Laura no se alteró. Le dio una chupada larga a lo que fumaba. Soltó el humo despacio hacia mi cara, junto con una risita, de esas que te caen mal en el estómago. «Usted cree que la gente se usa y se bota como si fuera un trapo viejo, ¿verdad, Esteban?», me dijo con esa voz suave pero pesada. «Usted me juró cosas cuando estábamos en esa cama, y los juramentos a mí no se me olvidan». «Ya le dije que se acabó», le repetí dándole la espalda para irme. «Tómese este café antes de irse, para que no se resfríe por la lluvia», me dijo ella señalando una jarra que estaba sobre una mesa de tabla. Yo, para no armar más pleito y poder salir rápido de ahí, agarré la taza y me tomé el líquido de un solo trago. Tenía un sabor extraño y amargo, como a hierba hervida con tierra, pero no le di mente. Me limpié la boca con la manga y me fui corriendo bajo la lluvia. A los 3 días de eso, mi vida se volvió un infierno. Primero empezó con el apetito. Cada vez que Marta me servía la comida, el olor a carne o a arroz me daba una náusea terrible. Pero lo peor era el agua. Cada vez que tomaba un trago de agua, sentía la boca llena de tierra húmeda. Luego vinieron los sueños. No podía dormir. Apenas cerraba los ojos, sentía que una persona se me sentaba en el pecho, aplastándome las costillas, mientras una voz de mujer me susurraba al oído: «Si usted no es mío, no es de nadie». Me puse flaco, pálido y con unas ojeras enormes que me llegaban a los pómulos. Marta, en lugar de enojarse por mis desplantes, se asustó al verme enfermar tan rápido. Un día, buscando unas pastillas en el armario de la casa, encontré un pañuelo negro metido detrás de la ropa limpia. Cuando lo abrí, me fui de espaldas. Adentro había una foto mía que me habían sacado en la finca, atravesada por 3 alfileres negros,
estaba envuelta en una maraña de pelos y bañada en un aceite rancio que olía a podrido. Ahí entendí todo. El café que me tomé en el rancho era alguna de esas porquerías de brujería. Con la poca fuerza que me quedaba y con la rabia ardiéndome en la sangre, agarré el machete y subí de noche hacia el rancho de Laura. Tenía fiebre y me tambaleaba por el camino entre los matorrales. Llegué al rancho y empujé la puerta de golpe. Laura estaba de pie en el centro del cuarto, iluminada únicamente por 4 velas negras puestas en las esquinas. No estaba sola. Detrás de ella, pegada a la pared de madera, se proyectaba una sombra alta y delgada, que no se movía con la luz de las velas. Una sombra que tenía cuernos pequeños y se veía encorvada. «¿Volvió, Esteban?», dijo Laura, y su voz no sonaba como la de ella. Sonaba doble. Era como si 2 personas estuvieran hablando por la misma garganta. Le dije que de mí no se iba a librar tan fácil. «Quíteme esta porquería que me hizo», le grité levantando el machete con las manos temblorosas. «Quítemelo, o le juro por Dios que...». No pude terminar la frase. Una presión dentro del rancho me cayó sobre la espalda como una losa de cemento. Caí de rodillas al suelo de tierra, escupiendo un hilo de sangre negra y grumos de tierra seca. La sombra detrás de Laura empezó a estirarse por el techo, cubriendo toda la madera. En ese momento sentí un olor a azufre y a carne quemada que me estaba ahogando. Laura se acercó a mí, despacio. Se agachó y me agarró de la barbilla con unos dedos helados que no parecían de un ser humano. «Eso no se quita, Esteban», me dijo al oído, mientras la sombra del techo se agachaba sobre nosotros. «El que juega con la gente y la traiciona paga el precio. Usted no se va a morir hoy, va a vivir muchos años, pero va a desear estar a 3 metros bajo tierra cada vez que intente tocar a otra mujer o tener paz en su casa». Después de que Laura me dijo eso, me desmayé. No recuerdo cómo regresé a mi casa esa noche. Marta me encontró tirado en el corredor al amanecer, bañado en sudor y en barro. Marta me cuidó, no me dejó tirado a pesar de que después le tuve que confesar toda la verdad entre lágrimas de arrepentimiento. Fuimos donde un señor en el norte que sabía curar estos males, y después de semanas de limpieza, oraciones y tomas de hierbas amargas, logré volver a comer y ponerme en pie. Pero lo que me dijo Laura se cumplió al pie de la letra. Ella desapareció del pueblo esa misma semana. Nadie supo para dónde se fue. Pero la marca se me quedó para siempre. Años después, Marta y yo seguimos juntos, pero la paz se nos fue de la casa. Todas las noches a las 3 de la mañana me despierto con la boca llena de un sabor a tierra húmeda, y cuando miro hacia el rincón del cuarto en la penumbra, veo la brasa roja encendida en la oscuridad, recordándome que hay errores que es mejor no cometer y que la brujería nacida del despecho no se cura nunca del todo. Uno cree que el enemigo siempre viene de afuera, de un desconocido o de alguien que le tiene bronca a uno en la calle. Pero la brujería más peligrosa, la que pega más duro y se mete hasta en los huesos, es la que se cocina en la misma mesa donde comes todos los días. Si empezás a notar que las plantas del jardín de tu casa se secan de golpe en una sola noche, o si encontrás tierra suelta debajo de las maderas de tu cama, revisa bien quién es la persona que te sonríe de frente mientras te sirve el café. Porque la traición entre la familia no busca sacarte de la casa, busca meterte en el hueco. Esto ocurrió hace como 10 años en el pueblo de mi esposa, allá por los lados del cerro.
Yo tenía una pequeña mueblería de madera fina, un negocio que monté con años de sudor y trabajo duro. Mi esposa Marielos y yo llevábamos casi 15 años casados. Éramos una pareja tranquila, de esas que no se quejan ni le hacen daño a nadie. En un galerón que quedaba a la par de la casa principal, dentro de la misma propiedad, vivía mi hermano mayor, Julián. Él siempre fue un tipo amargado y envidioso, de esos que sienten que la vida les debe algo. Él trabajaba conmigo en el taller, pero siempre andaba de mala gana, renegando por la plata y mirando con recelo todo lo que yo compraba para la casa. Lo que yo no sabía en ese tiempo era que Julián no solo me envidiaba el negocio, me envidiaba la vida entera, y peor aún, llevaba años obsesionado en silencio con Marielos, mi esposa. La cosa empezó a ponerse fea, una época en que yo tuve que empezar a viajar seguido a la capital para entregar encargos de muebles de cedro. Pasaba 2 o 3 días fuera de la casa. En mi inocencia, le pedía a Julián que se quedara cuidando la propiedad y que le echara una mirada a Marielos, por si se le ofrecía algo en la noche. Sin saberlo, estaba metiendo el lobo al corral. En uno de esos viajes, regresé a la casa 2 días antes de lo planeado, porque un cliente me canceló la entrega. Llegué cerca de las 11 de la noche. La casa estaba a oscuras, pero vi una luz tenue encendida al fondo del patio, en el cuarto de herramientas viejo, donde guardamos las pinturas y las sierras mecánicas. Caminé despacio por el zacate para no hacer ruido con las botas. La puerta de madera del cuarto estaba entreabierta. Me asomé por la rendija. Ahí estaba Julián, hincado en el piso de tierra, al lado de un candil. A la par de él estaba una mujer vieja del pueblo vecino, una señora de mala fama a la que todos le tenían miedo porque trabajaba con entierros de magia negra. En el piso de tierra tenían abierta una fosa pequeña, del tamaño de una caja de zapatos. Adentro del hueco había una prenda de vestir de Marielos, una blusa blanca que a ella se le había extraviado hacía semanas. También había una foto de Marielos y mía del día de nuestra boda. La foto estaba cortada a la mitad. Mi figura estaba quemada en las orillas y la figura de Marielos estaba atravesada de lado a lado por 3 agujas grandes, de esas gruesas que se usan para coser sacos de cabuya. El corazón me dio un vuelco en el pecho. La sangre me hirvió de rabia. Escuché a la vieja murmurarle algo a Julián con una voz rasposa. Con esto la muchacha se va a empezar a sacar de la cabeza a su marido. Va a aborrecerlo. Le va a dar asco verlo llegar a la cama. Y cuando el hombre se vaya arruinado, vos vas a ser el único que le va a quedar al lado. Pero acordate del pago, Julián. Si no me cumplís con la plata que me prometiste, la tierra se los come a los 2. Julián soltó una risa plagada de maldad. Ese imbécil de mi hermano no se va a dar ni cuenta, dijo Julián, echándole una palada de tierra negra encima a la foto y a las agujas. Se cree muy listo con sus muebles, pero en 2 meses no va a tener ni para comer. No me pude aguantar. Le di una patada a la puerta de madera tan fuerte que casi le saco las bisagras. «¡Hijo de puta!», grité tirándome encima de Julián. Rodamos por el suelo de tierra en mitad de la oscuridad. El candil se volcó, soltando una llamarada que prendió fuego a un poco de madera seca que había en la esquina. La vieja dio un alarido horrendo y salió corriendo entre la oscuridad del patio. Le metí 2 puñetazos a Julián en la cara hasta dejarlo sangrando en el suelo. Él, lejos de asustarse, se limpió la boca con el brazo y me miró con los ojos pelados, llenos de un odio que nunca le había visto. «Llegaste tarde, idiota.
me gritó riéndose como un loco mientras el fuego del candil empezaba a agarrar las tablas. Eso ya está enterrado. El trabajo ya está hecho y no hay nada en este mundo que se lo quite de encima a Marielos. Te vas a quedar solo y loco. Agarré a Julián por la camisa y lo tiré fuera del cuarto de herramientas. Agarré un balde de agua para apagar las llamas antes de que pasaran al taller. Pero cuando volví a ver hacia el piso, el hueco donde estaba el entierro de las 3 agujas estaba completamente seco, como si la tierra se hubiera tragado la ropa, la foto y las agujas en un segundo. Le conté todo a Marielos esa misma noche. Echamos a Julián de la propiedad y le advertí que si volvía a poner un pie en la finca, lo iba a matar a machetazos. Julián se fue del pueblo echando pestes, pero la maldición de esa noche ya había empezado a caminar. A las 2 semanas, Marielos empezó a ponerse mal. No era una enfermedad normal, de médico. Le daban unos ataques de fiebre terrible, pero únicamente cuando el sol se ocultaba. Se ponía helada como un témpano de hielo. Los labios se le ponían morados y empezaba a hablar dormida, con una voz gruesa que no era la de ella, diciendo que había hombres escarbando debajo de la casa. Peor aún, cada vez que yo me le acercaba para abrazarla o acariciarle la frente, a ella le daba un ataque de pánico horrendo. Me empujaba y gritaba diciendo que yo olía podrido, a carne quemada. La brujería estaba haciendo exactamente lo que Julián quería: separarnos. En el taller las cosas se fueron al suelo. La madera fina se me llenó de polillas en cuestión de días. Las herramientas de acero se me oxidaban de la noche a la mañana. Y los clientes me cancelaban los trabajos sin darme explicaciones. Estaba a punto de perder la casa, la mueblería y a mi esposa. Desesperado fui a buscar a un viejo en la montaña, un señor muy respetado que sabía de curaciones y de limpiar males negros. El señor me escuchó en silencio. Se fumó un tabaco viendo las cenizas y me dijo: «Ese entierro no era para matarla a ella, hijo. Era un amarre de odio y un entierro de ruina. La única forma de romper eso es que la tierra que se tragó el entierro se cobre el pago con la sangre de la persona que mandó a hacer el trabajo. Si el que traicionó no paga, tu esposa se muere en un mes». Pasaron 3 semanas de pura angustia. Marielos ya no se podía ni levantar de la cama. Estaba flaca, transparente, sin poder comer nada. Una noche de viernes, exactamente un mes después de que encontré a Julián en el cuarto de herramientas, cayó un aguacero torrencial sobre el pueblo. De esos temporales que aflojan la tierra de los cerros y hacen que las quebradas se salgan del cauce. A eso de las 2 de la mañana, mientras yo velaba el sueño de Marielos al lado de la cama, escuché un golpe afuera del patio. Un sonido metálico, como si alguien estuviera tratando de abrir el portón del taller a la fuerza. Agarré la linterna y el machete y salí bajo la lluvia. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir los árboles. La luz de la linterna atravesaba la noche a duras penas. Cuando llegué al frente del cuarto de herramientas, se me erizó la piel desde la nuca hasta los tobillos. El rancho de madera se había venido abajo parcialmente por el barro, pero en el centro del cuarto, donde estuvo el hueco del entierro, la tierra se había abierto sola por el agua. A la par del fango había un hombre tirado boca abajo. Le di la vuelta con la bota, alumbrándole la cara con la linterna. Era Julián. Tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de barro y sangre. Había regresado de noche, borracho y desesperado en mitad de la tormenta, a buscar el entierro para sacarlo, porque la bruja lo andaba persiguiendo para cobrarle el dinero que no le pagó. Pero cuando Julián metió la mano en el fango para desenterrar la porquería bajo la lluvia,
La pared de madera del galerón se le había venido encima, aplastándole el pecho contra la misma tierra que él había cavado. Cuando alumbré su mano derecha, vi la mano de Julián enterrada en el barro hasta la muñeca, y traspasando sus propios dedos de lado a lado, salían las 3 agujas que él mismo había pagado para enterrar a mi esposa. Las agujas le habían atravesado la carne y los huesos de la mano como si fueran de mantequilla. Julián dio un último suspiro ahogado en el barro frente a mis ojos y se quedó completamente tieso. Esa misma noche, en el preciso instante en que mi hermano dejó de respirar en el patio, Marielos se despertó en la casa. La fiebre se le quitó de golpe, los labios recuperaron su color rojo y se levantó de la cama a pedirme un vaso de agua. Ya por fin estaba limpia de toda la porquería que le habían echado encima. La policía vino al día siguiente a levantar el cuerpo de Julián. Declararon la muerte como un accidente trágico, provocado por el derrumbe del rancho durante la tormenta. Nadie hizo más preguntas. Yo vendí la mueblería y nos fuimos a vivir a otro pueblo, lejos de esa propiedad. Hoy en día Marielos y yo seguimos juntos, con la vida rehecha y en paz. Pero les digo algo con el corazón en la mano, amigos. La traición es una cosa fea, pero cuando la envidia viene de tu propia familia y se mete con la brujería, es una de las cosas más tristes y dolorosas que se puede llegar a vivir. Muchas gracias por haber escuchado los relatos de hoy. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.